Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra Calderón y esto es Perú 21 TV. Perú 21 ha publicado un informe especial de investigación de 3 audios donde mandos terroristas amenazan con un boicot electoral de las elecciones del 6 de junio. Invitan a la población a no votar por Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular. Sobre este informe vamos a conversar con José Luis Gil, ex integrante del grupo GEIN que capturó a Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mayra. ¿Qué opinión le merece esta circulación de los audios de la camarada Vilma en donde invoca a no votar a Keiko Fujimori? ¿Qué significa bajo este lenguaje que ellos utilizan? Bueno, esta es la demostración de que se han juntado 3 corrientes diferentes. La corriente chavista liderada por Cerrón, la corriente de Abimael Guzmán, Movadef, Conare con Castillo, y la corriente de Sendero Luminoso del BRAE marxista-leninista maoísta. Esta confluencia perniciosa de estos 3 discursos confluyen en un solo tema, que el país tiene que ir de todas formas a una revolución socialista para dar paso al comunismo. Entonces, lo que está haciendo el audio que hemos escuchado y que hemos leído hoy día en Perú 21, nos está confirmando de que existe un proyecto sociocomunista, socialista comunista, encarnado en el candidato Pedro Castillo, y eso es a lo que se enfrenta el pueblo peruano en este momento. Para graficar un poco de lo que se trata de estos audios, la camarada Vilma opera en el BRAEN y es muy cercana a los hermanos Quispe Palomino. Ella ha dicho, y ustedes lo van a poder escuchar en la página web de Perú 21, porque van a estar colgados ahí esos audios, que se tienen que ir abajo los cretinos electoreros. Y han amenazado además con un boicot. ¿Qué significa esta palabra boicot? Y teniendo en cuenta que Sendero Luminoso opera de una forma muy distinta, ¿qué significa esta palabra? A ver, lo que ellos están haciendo aquí, están reemplazando el sabotaje. Quiere decir que antes volaban los lugares donde los ciudadanos iban a votar, ¿no? Por el boicot. ¿Y qué es el boicot? En realidad el boicot es político, es decir, el nulo o en blanco. Y ellos saben que ese nulo en blanco en el fondo les favorece al candidato que iba en primer lugar. Pero además, ¿no es cierto?, les dejan en libertad a la gente para que vote, excepto, dice, Keiko Fujimori con Ollanta Humala. Y con eso de todas maneras inclinan la balanza. Como en esta oportunidad no han hablado de sabotaje, quiere decir de que por lo menos en esta oportunidad para favorecer a Pedro Castillo no harán acciones armadas en los lugares de votación. Entonces, ¿esto significa que estarían invitando a la población a que voten en nulo o en blanco? Sí, en nulo o en blanco o por Pedro Castillo. Esas son las 2 opciones. El boicot es nulo o blanco y lo otro, si desean votar, que no lo hagan por Keiko Fujimori, obviamente que lo hagan por Pedro Castillo. El interés ideológico y político, la confluencia ideológica política, por más postura radical y criminal que ellos tengan, los hace dar esta alternativa a los ciudadanos. En la práctica es una amenaza con lenguaje jurásico, ¿no? Ahora, yo quiero leer una parte de la transcripción de estos audios, porque estos audios, hay que decirlos, tienen una duración de más de 10 minutos cada uno, son 3 audios en total. Y se habla de que quieren llevarse abajo los bombardeos en el BRAEN. Por cada bombardeo rodarán cabezas de soplones, militares y perros traidores. ¡Viva el maoísmo! Y también dicen abajo los fines electoreros. Entonces, bajo esa transcripción y con la firma que dice Partido Militarista del Perú, Comité Central, ¿esto qué quiere decir? Que en esos momentos el Sendero Luminoso está vivo en el BRAEN. ¿Cómo está su expansión y cuál es el peligro que puedan representar en estas elecciones?
El grupo que está en el BRAE es una facción de lo que fue Sendero Luminoso de 1990. Cuando cae Abimael en el año 2000, Sendero se fracciona hasta en 3 partes. Una que era el BRAE, una que era Abimael Guzmán y la otra que era en el Guayaga. El Guayaga termina asumiendo la posición de Abimael Guzmán, pero el BRAE queda escindido de la política del llamado camarada Gonzalo o presidente Gonzalo. Entonces ellos, incluso los del BRAE, reniegan de Abimael Guzmán como persona. Por lo tanto, la parte ideológica queda íntegra, ¿no? Para ellos están en guerra popular, y para ellos el ataque a las Fuerzas Armadas va a ser cotidiano. Han sentido la fuerza del Estado, la fuerza de la inteligencia, que está usando fuentes humanas, y ahora han salido en una contraofensiva a asesinar a una serie de actores en el área, que son fuentes humanas de la policía y de las Fuerzas Armadas. Son patriotas que quieren sacar a Sendero Luminoso de la zona para poderle dar paso al progreso. Así que acá hay un lenguaje de guerra, un lenguaje muy violento en esta alianza perniciosa también con el narcotráfico, ¿no es cierto?, por defender ese territorio en el que están ahora. Entonces amenazan a las elecciones, amenazan con el boicot político, como lo hemos mencionado, pero también con violencia armada contra las fuerzas de seguridad que están haciendo su trabajo en el área, ¿no? Hay otro punto que yo quiero analizar, y es que Pedro Yaranga, también especialista en temas de terrorismo, ha dicho que hay una especie de convenio entre Perú Libre y Cerrón con los Quispe Palomino desde el 2010. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza? A ver, la necesidad del grupo que está en el BRAE de expandir su, entre comillas, revolución, lo ha hecho tener confluencia con diversos grupos. Para esto se ha prestado, según el atestado, se habría prestado el señor Bermejo, que ha sido elegido congresista de la República por el Partido Perú Libre, ¿verdad? Según la inteligencia y la información que está en el atestado, este personaje iba de manera permanente al BRAE para hacer contactos con Raúl. También el personaje que aparece en una foto uniformado con Vladimir Cerrón, ¿no?, quien le hacía los trabajos de edición. Ha habido una serie de acercamientos en la que Sendero ha sido dócil, Sendero del BRAE ha sido dócil. ¿Por qué? Porque hay una estrategia detrás. Una estrategia, pero que solamente es posible si hay confluencia ideológica. O sea, no hay una confluencia en la parte armada. Incluso Cerrón dice hace unos días, ¿no?, manifiesta, dice que respetan la ideología de Sendero, dice, ¿no? Quiere decir que están de acuerdo cómo lo están planteando, aunque podrían estar o no de acuerdo con la lucha armada. Pero igual, ¿Y esto qué peligro significaría para el país? Coincidencias. Y esto, lo que usted me está contando, ¿qué peligro significaría para el país o a qué riesgos nos estaríamos enfrentando con esta alianza? Mire, las 3 facciones, la del BRAE, la del señor Cerrón y la del señor Castillo, significan imponer una ideología y un cambio de sistema hacia el socialismo, camino hacia el comunismo. Si bien es cierto, jamás van a llegar al comunismo ni al socialismo que ellos sueñan en el Perú, lo que más nos preocupa son los métodos que usan para llegar a este sistema, ¿verdad? La represión generalizada. Usted mira cómo están viviendo en Venezuela de hambre, usted mira cómo están sufriendo Cuba y otros países que han aplicado esta política. Entonces, preocupa esta confluencia y es momento que la ciudadanía, la sociedad civil organizada, les ponga el alto votando contrariamente a este proyecto nefasto que es instaurar el socialismo y el comunismo en el Perú. Muchísimas gracias, señor José Luis Gil, el ex miembro, ex integrante de este grupo GEIN, tan recordado por ser tan valeroso y que capturó con éxito a Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso además. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, seguimos en la batalla. Adelante. Bien, entonces, bajo
estos criterios que nos acaba de hablar el señor José Luis Gil, ustedes pueden tener información en la página web, los audios ya están colgados ahí, son 3 audios de la camarada Vilma, donde invitan a la población a votar por el candidato contrario a Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre.